Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice completar la tabla según la información dada. Un capital de 20 millones se presta a un interés compuesto del 7,5% mensual durante 6 meses. Entonces, como es un capital que se presta, vamos a utilizar esta tabla que, como explicábamos en ejercicios anteriores, eh, este valor capital, interés y capital final siempre van a ir ahí cuando se hable de un capital. Cuando se habla de un préstamo, es otra tabla diferente que la vimos también en el primer ejercicio. ¿Qué cambia? Acá el tiempo. Entonces, como el interés dice mensual, entonces aquí vamos a colocar mes. Siempre que este valor mensual es lo que nos determina qué vamos a escribir aquí. Cuando diga anual, pues aquí escribiremos años. Cuando diga trimestral, trimestres y así sucesivamente. ¿Qué tan grande vamos a hacer la tabla? Es decir, qué cantidad de filas, eso la determina el tiempo por el cual se va a hacer el préstamo o en este caso la inversión. Aquí dice que durante 6 meses, entonces van a haber 6 filas. Y acá entonces los meses, como son 6 meses, pues vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses. Todos los periodos van a ser 6. Vamos a empezar entonces aquí donde dice capital, vamos a escribir los 20 millones de pesos, que es el capital, 20 millones de pesos. El interés, entonces, vamos a hallar el interés, entonces a 20 millones, como dice que el interés es del 7,5%, entonces 20 millones lo vamos a multiplicar por 7,5 y eso lo vamos a dividir entre 100. Entonces, para no hacer tan extenso el ejercicio, voy a utilizar una calculadora para hacer estos cálculos. Bueno, entonces aquí tenemos una calculadora en la que vamos a escribir 20 millones por 7,5 dividido entre 100. Y eso nos da 15 millones de pesos. Perdón, 1.500.000 pesos. Entonces acá tenemos que esto da 1.500.000 pesos. Y ese es el valor que vamos a anotar aquí en el interés. 1.500.000 pesos. Ahora acá en el capital final, acá en esta casilla, siempre va a ir la suma entre el capital y el interés. En este caso, pues la suma es sencilla, 20 millones más 1.500.000 nos daría 21.500.000 pesos. Listo. Entonces ahora, siempre con la cantidad que finaliza un periodo, se empieza el otro. Aquí el primer mes finalizó con 21.500.000. Entonces acá, este segundo mes va a empezar con ese valor como capital inicial. 21.500.000. Listo. Entonces ahora, a 21 millones le vamos a sacar el interés. Entonces acá vamos a colocar 21.500.000 y esto lo vamos a multiplicar por 7,5 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces, vamos a hacer la operación. Entonces vamos a escribir 21.500.000 por 7,5 dividido entre 100. Y eso nos da 1.612.000. 1.612.500. Entonces ese es el valor del interés. 1.612.500.
Y ahora, para saber el interés o el capital final, vamos a sumar 21.500.000, el capital inicial, con el interés. Entonces, a esa cantidad que tengo ahí, le vamos a sumar. Es decir, vamos a sumar 21.500.000 más 1.612.500. Eso nos va a dar 23 millones. Entonces el capital final va a ser 23.112.500. Listo. Entonces, el tercer periodo o tercer mes iniciamos con ese mismo valor. El capital final de un periodo es el capital inicial del siguiente periodo siempre. Entonces sería 23.112.500. Y vamos a calcular el interés. Entonces, 23.112.500 lo vamos a multiplicar por 7.5 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces, tenemos 23.112.500, lo vamos a multiplicar por 7.5 y lo vamos a dividir entre 100. Eso nos daría 1.733.437,5. Entonces, ese valor de 3.437,5 sería el interés. Ahora procedemos a hacer la suma del capital con el interés. Entonces, tenemos 23.112.500, le sumamos 1.733.437,5 y eso nos va a dar 24.845.937,5. Listo. Entonces tenemos ya el capital final del tercer periodo. Vamos a colocarlo entonces acá como el capital inicial del siguiente. O sea, que aquí quedaría 24.845.937,5. Y ahora vamos a calcular el interés. Listo. Entonces, a colocar la calculadora por acá. Entonces, para calcular el interés de este valor, vamos a escribir 24.845.937,5. Lo vamos a multiplicar por 7,5, que es el interés, sobre 100. Y de esta manera saber cuánto es el interés. Listo.
Entonces, 24.845.937.5 lo multiplicamos por 7.5 y lo dividimos entre 100. Y eso nos da 1.863.445,313. Entonces ese es el valor del interés, 1.863.445,313. Ahora entonces vamos a hacer la suma entre los dos valores, es decir, 24.845.937.5 más 1.863.445,313. Entonces, aquí podemos ver que ese valor nos da 26.709.382,81. Listo. Entonces, ese valor con el que es el capital final del primer periodo es con el que vamos a empezar el siguiente periodo. O sea, el cuarto periodo finalizó con ese capital, entonces con ese mismo capital empezamos el quinto periodo. Siempre es lo mismo, se hace lo mismo. 26.709.382,81. Vamos a calcular el interés. 26.709.382,81 lo vamos a multiplicar por 7,5 y lo vamos a dividir entre 100. Listo. Entonces vamos a utilizar nuevamente la calculadora para hacer esa operación. Entonces tenemos 26.709.382,81 por 7.5 y lo dividimos entre 100. Entonces eso daría 2.003.203,711. Entonces ese sería el valor del interés del quinto periodo. Entonces vamos a anotarlo por acá. Aquí en la casilla correspondiente al interés, 2.003.203,711. Y ahora vamos a hallar el capital final de ese periodo. Entonces, vamos a sumar 26.709.382,81 con el interés que es 2.003.203,711.
Listo. Eso daría 28.712.000. Tenemos entonces 28.712.586,52. Y aquí el último periodo, que es el sexto, terminamos con ese mismo valor, 712.586,52. Ahora entonces vamos a calcular los intereses. Entonces sería 28.712.586,52. Lo vamos a multiplicar por 7,5 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces, 28.712.586,52 por 7,5 dividido entre 100. Eso nos da 2.153.443,989. Entonces sería el interés en el sexto periodo, 2.153.443,989 sería el interés del último periodo. Ahora vamos a calcular el capital final sumando el capital inicial, que es este, con el interés. Listo. Entonces tenemos 28.712.586,52 más 2.153.443,989 y eso nos da 30.866.030 pesos, 51. Bueno, entonces, de esta manera, ya hemos completado la tabla y finalmente el valor, en este caso, como es un préstamo que se hizo, un capital que se prestó, entonces se prestaron 20 millones y al final de los 6 meses se deberían cancelar 30.866.030 pesos, 51. Entonces ya con esto queda llenada la tabla, por lo tanto queda resuelto el ejercicio.